Buen día, estimados estudiantes. A través de este video haremos un repaso de los temas a evaluar en este cuarto bimestre en el área de razonamiento matemático. Así que sin más, me permite un momento mientras comparto pantalla para dar inicio a este repaso. Recordar que los temas a evaluar serán los siguientes: orden de información, de forma lineal, circular y por tablas, operadores matemáticos y fracciones. Entonces comencemos con nuestro repaso. Recordar que orden de información consiste en una información parcial de las relaciones que existen entre un conjunto de elementos. Voy a tener informaciones sobre cada elemento y luego debo observar cómo unirlas para poder dar una respuesta en definitivo, con base en el cual descubrir todas las demás de relaciones y establecer el orden en que se encuentran. Vamos a trabajar con información lineal, circular y por tablas. Vemos cada una de ellas. El ordenamiento lineal consiste en ordenar en un esquema lineal, sea de forma horizontal o sea de forma vertical. Muy importante, debo definir en el horizontal cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo antes de comenzar a colocar los datos. Y en uno vertical, quién es arriba, quién es abajo, quién es primero, quién es último, antes de poder colocar la data. El circular es descubrir el orden en que están ubicados los elementos alrededor de un objeto circular que esté simétricamente colocado y dividido. Se recomienda que el primer dato sea colocado en la parte inferior en el centro y luego definir derechas e izquierdas para poder colocar los datos o las informaciones parciales que tenemos con el fin de poder obtener las relaciones de cada uno de los integrantes en estas informaciones. Tenemos también el ordenamiento por tablas. ¿Sí? Consiste en asignar a un conjunto de elementos, generalmente son personas, una o más categorías o características. Y estas categorías o características pueden ser apellidos, profesiones, aficiones, lugares de residencia, entre otros. La mejor forma de resolver este tipo de ordenamientos es a través de una tabla de doble entrada o también llamada tabla de decisiones. Veamos los pasos para llenar esta tabla de doble entrada. Primero, se construye una tabla de doble entrada donde se encuentren y se ubiquen los datos y las relaciones entre ellos. Usualmente, en la primera entrada se escriben los nombres de los sujetos, es decir, a la izquierda, y en la segunda las cualidades, es decir, en la parte superior. Segundo, luego se procede a transcribir la información marcando con un check la casilla con el dato confirmado y con una X la que no corresponda. Siempre que marquemos con un check las demás casillas de forma horizontal o vertical donde se cuenta ese check, debo marcarlo con una X. Y de esta forma podemos completar nuestra tabla de doble entrada. También tenemos los operadores matemáticos. Recordar que una operación matemática es la relación que hay entre dos números mediante un operador. Al momento de aplicar esto, tenemos una regla de definición, lo cual da origen a un resultado. El operador matemático es el símbolo que representa dicha operación. Por ejemplo, si voy a sumar 3 más 5, 3 un número, 5 el otro número, el operador es el signo del más, que es la cruz, y la regla de definición significa que tengo que añadir una cantidad a la otra. Y el resultado es 8, que es la suma. Tengo dos tipos de operadores: los universales, porque son conocidos en todo el mundo y son los de las operaciones básicas de la matemática, como por ejemplo el más o la cruz, que es para la suma, el guión, que es para la resta, la X o el aspa, que es para la multiplicación, o la línea horizontal con dos puntos, que sería la división. Pero esto solamente da una sola regla de formación, que es una operación o sumo o resto o multiplico o divido. Pero puedo tener un operador que me pueda unir todas estas, sí, y lo llamamos operadores arbitrarios. Son cualquier símbolo, es cualquier símbolo que me permite inventar, si yo puedo inventar cualquier operación matemática. Debo tener en cuenta, debo indicar cuál es mi regla de formación,
que me indica ese operador. ¿Y cuál sería ese operador? Puede ser cualquier cosa. Podemos tener allí en el ejemplo, podemos observar un asterisco, un triángulo, un numeral, un círculo, un cuadrado, cualquier figura puede ser el operador. Pero lo que siempre debo identificar es la regla de formación. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. El elemento que está antes del operador se llama primer componente, tengo el operador matemático y tengo el segundo componente. El operador matemático me une el primer componente con el segundo componente a través de la regla de formación. ¿Y qué significa ese numeral o michi? Que el primer elemento lo voy a multiplicar por 5, al segundo elemento lo voy a multiplicar por 3 y al final los voy a sumar. 3 operaciones en un solo operador. Es recordar siempre, tener en cuenta la regla de formación. Y por último, en la parte teórica, las fracciones. Recordar que una fracción se representa, es A entre B o A barra diagonal B, tal que de esta forma se definen las fracciones. Una fracción A sobre B, que A y B pertenezca a los números enteros menos el 0 y que A no sea múltiplo de B. Recordar que tengo las partes o los elementos, el numerador, que son las partes a tomar en consideración, y el denominador que representa el todo. ¿De qué forma puedo graficar? Puedo representarlo por áreas sombreadas. Puedo observar que tengo 7 rectángulos en el cual uno está tomado, donde 7 representa el total y ese 1 lo que estoy tomando en consideración. Por lo tanto, esto sería un séptimo. También lo puedo representar en la recta numérica. Si voy a representar un séptimo, debo ir saltando de 7 en 7, porque el denominador me va a indicar cuándo va a cambiar el número. De 0 para que cambie a 1, debe pasar por 7 recuadros o por 7 líneas. 7 más para cambiar en 2 y eso sucesivamente. En nuestro juego de escuadra, en nuestra regla, cambia cada 10. Y si me dicen que es un séptimo, ¿sí? Debe colocarse en la primera casilla. Un séptimo. También lo puedo hacer a través de conjunto de objetos. No los tengo todos unidos, sino por separados. Tengo 7 objetos, de los cuales uno está sombreado. Por lo tanto, sería 1 de 7, un séptimo. Recordar cómo clasifico la fracción. Según sus términos, puede ser propia cuando el numerador es menor que el denominador, es decir, el de arriba es menor que el de abajo. Y es impropia cuando es al revés, el de arriba o el numerador es mayor que el denominador. Según el grupo de fracciones, es decir, a unir varias, tenemos homogéneas si sus denominadores son iguales y heterogéneas si los denominadores son distintos. Y según por los divisores de sus términos, si se pueden dividir o no, tengo reductible cuando tienen más de un divisor y no son PESI. Por ejemplo, 18 veinteavos, 25 treintaavos, 18 36avos. Y son irreductibles cuando el numerador y el denominador son números PESI o primos entre sí. Es decir, tienen como de divisor común solamente al 1. ¿Cómo sumamos, restamos y multiplicamos en Q, en este caso con la fracción? Regla práctica para la suma y resta en Q. Si tengo dos fracciones y tienen el mismo denominador, aplico la suma de fracciones homogéneas. Coloco el mismo denominador y sumo los numeradores. Si tengo heterogéneas, aplico la carita feliz, donde multiplico los extremos y los denominadores para tener el denominador común. Igual pasa con la resta. Si tengo resta de fracciones homogéneas, coloco el mismo denominador y resto los numeradores. Y aplico la carita feliz para poder hacer la resta de las fracciones heterogéneas, en este caso, cuando los denominadores son distintos. También tengo la multiplicación en Q. Recordar, cuando tenga multiplicación de fracciones, debo multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Veamos algunos ejercicios para poder consolidar la temática que hemos trabajado hasta el momento y así poder aclarar las dudas que puedan tener. Dice lo siguiente:
Cuatro amigas, Ana, Beatriz, Melanie y Dorita, se sientan a comer su lonchera en el recreo formando una rueda. Dorita se sienta junto y a la derecha de Melanie. A la izquierda de Beatriz se encuentra Anita. ¿Cuál de las siguientes alternativas son verdaderas? Tengo cuatro alternativas, pero antes de ello voy a armar mi círculo porque me hice en una rueda, entonces sería un orden de información circular. Armo mi círculo y coloco cuatro espacios. Primero me dicen, Dorita se sienta junto y a la derecha de Melanie. Coloco los frentes. Tengo a Melanie y coloco derecha e izquierda. Digo derecha e izquierda. Y me dicen que Dorita se sienta junto, al lado de Melanie, a su derecha. A la izquierda de Beatriz se encuentra Anita. Por lo tanto, aquí tiene que ir Beatriz para que Anita esté a la izquierda. Y ya habiendo colocado la información, voy a contestar. Dorita está sentada frente a Anita. Puedo observar que frente a Dorita está Beatriz. Por lo tanto, la primera es falsa. Anita está sentada frente a Melanie. Lo puedo corroborar en mi círculo. Es verdadero. A la izquierda de Anita se encuentra Dorita. Si colocamos la izquierda, vamos a dibujarla acá. Tengo que esta es la izquierda de Anita. Vamos a colocarle la I de izquierda. Y acá iría a su derecha. Y podemos observar que a la izquierda de Anita sí se encuentra sí se encuentra Dorita. Por lo tanto, es verdadero. Y a la derecha de Beatriz se encuentra Dorita. Vamos a Beatriz y marcamos la derecha. La derecha. A la derecha de Beatriz está Dorita. Falso porque se encuentra es Melanie. Por lo tanto es falso. Como recomendación, como les indiqué cuando tocamos el tema, el primer dato debo colocarlo en la parte inferior y definir derechas e izquierdas para luego colocar la data correspondiente. Veamos otro ejercicio. Dice, si m operador n es 3m más 2n más 1 más m al cuadrado y m con el segundo operador, n es 3m menos 2n más n cuadrado, hallar el valor de 4 operador 2 menos 5 operador 3. Voy con el primer operador 4, con el círculo relleno 3 cuartas parte 2. E identifico, vamos a identificar. El que está a la izquierda del operador es m, por lo tanto sería 4. El que está a la derecha del operador es n, por lo tanto sería 2. Y sustituyo en la primera fórmula. Con m4 y con n2. Donde vaya m coloco 4, 3 por 4, más 2, donde va n coloco 2, más 1 más m que es 4 al cuadrado. 12 más 4 más 1 más 16. Sumando todo nos da 33. Voy con mi segundo operador. Voy a bajar un poco acá la cámara. Y voy nuevamente. Y digo, como m está a la izquierda, entonces le corresponde el 5. Y como n está a la derecha, le corresponde el 3. ¿Y en qué fórmula? En la siguiente fórmula. Sustituyendo los valores. 3 por m, que es 5, menos 2 por n, que es 3, más n al cuadrado, que es 3. Esto es 15, menos 6 más 9, eso me da 18. ¿Y qué me mandan a hallar? La resta del primero menos el segundo. Resto 33 menos 18, y eso nos da 15. En operadores matemáticos debo estar pendiente quién está a la derecha o a la izquierda de mi operador para poderlo sustituir en las reglas de formación. Vamos a poner acá para continuar con otro ejercicio. Dice la siguiente. ¿Qué parte de la figura está sombreada? Vemos que tiene 3 centímetros, cada rectángulo tiene 3 por 4. 3, 3, y aquí quedan 6. Podría, en este caso, continuar mi línea y dividir en partes iguales, obteniendo así 8 partes iguales. Vamos a verlo mejor acá.
De las 8 observamos que el total son 8. Y de las 8 estoy tomando 5. Por lo tanto, la fracción que corresponde a la figura es de 5 octavos. Siempre debo completar y separar y dividir para poder obtener, saber cuánto tengo y cuánto me hace falta. Veamos otro ejercicio. Dice: 5 amigos se sientan en una banca de 5 asientos a esperar el ómnibus. Se conoce lo siguiente: Mateo está sentado 4 asientos a la izquierda de Roxana. Roxana está junto a Alejandra, perdón. Pablo está a la derecha de Edith. ¿Quién se sienta junto a la izquierda de Edith? Como es una banca de autobús, es de forma horizontal. Y debemos definir derechas e izquierdas. Entonces armo mi línea y voy a colocar por acá los 5 asientos, derecha e izquierda, y los 5 asientos. Primer dato me dice: Mateo está sentado 4 asientos a la izquierda de Roxana. Si coloco a Roxana en esta esquina, 4 asientos a la izquierda estaría Mateo. Roxana está junto a Alejandra. No hay más puesto, por lo tanto está a la izquierda, estaría Alejandra. Y Pablo está a la derecha de Edith. Para que Pablo esté a la derecha de Edith, Edith debe estar luego de Mateo y está Pablo. Y me preguntan: ¿quién se sienta junto y a la izquierda de Edith? Coloco donde está Edith y veo quién está a su izquierda. Estaría en este caso Mateo. Recordar, en el ordenamiento horizontal, coloco mi línea, defino derecha e izquierda, coloco los puestos y allí es cuando puedo empezar a colocar los datos. Veamos otro ejemplo. Si triángulo X es igual a X cuadrado más 2X más 5, hay el valor del triángulo 2. Cuando tengo figuras dentro de otra, debo comenzar de adentro hacia afuera. Comienzo con mi primer triángulo. El triángulo interno sería triángulo 2. Donde vaya X, voy a colocar 2. 2 al cuadrado más 2X más 5. Esto es 4 más 4 más 5. Y esto es 13. Todo este triángulo pequeño es 13 y va a quedar dentro del triángulo grande. Por lo tanto, donde vaya X voy a colocar 13. Es el cuadrado más 2 por 13 más 5. 169 más 26 más 5. En total nos da 200. Recordar, cuando tenga una figura dentro de otra, debo comenzar siempre de adentro hacia afuera. Veamos otro ejercicio. Dice: una caja contiene 120 bombones. Si Eduardo escogió un cuarto de ellos y Anderson un tercio, ¿cuántos bombones quedan en la caja? Entonces veamos. En el principio hay 120 bombones. Eduardo agarra un cuarto. ¿Y cuánto representa un cuarto? Multiplico un cuarto por 120. Recordar, colocamos un 1 debajo. Multiplicamos numerador con numerador, denominador con denominador. 120 entre 4 nos da 30. Eduardo escogió 30 bombones. De los 120, ¿cuánto escogió Anderson? Igual, un tercio por 120. Debajo del 1, 120 un 1, numerador con numerador, denominador con denominador. 120 entre 3 da 40. Entre los dos han escogido uno 30 y otro 40. Si son 120, ¿cuánto quedan por escoger todavía? Resto. 120 menos los 70 nos da 50 bombones. Quedan 50 bombones todavía en nuestra caja. Siempre que quiera saber, lo que voy a hacer es multiplicar la fracción por la cantidad total de elementos que hay. En este caso serían bombones que llevar. Veamos otro ejemplo acá. Dice: 6 amigas, Miriam, Patricia, Nilda, Sara y Rosa y Celeste, deciden jugar póker aprovechando su rato libre. Para ello se sientan alrededor de una mesa circular de la siguiente manera. Miriam está sentada a la derecha de Patricia y frente a Nilda. Patricia está frente a la que se encuentra junto a la derecha de Sara. Sara está sentada frente a Rosa. ¿Quién está junto a la derecha de Celeste? Como es una rueda, una mesa circular, hago mi círculo y coloco 6 puestos, porque son 6 amigas. Coloco 6 puestos y coloco los frentes. Derechas e izquierdas en la parte inferior.
Miriam está sentada a la derecha de Patricia y frente a Nilda. Si es Miriam, está frente a Nilda y está a la derecha de Patricia. Debe estar, si está a la derecha de Patricia, Patricia estaría a la izquierda de Miriam, a la derecha de Patricia. Patricia está frente a la que se encuentra a la derecha junto de Sara. Es decir, aquí no estaría Sara. Sara estaría en este punto para que esté frente a Rosa y aquí se encuentre Celeste. Ya he vaciado toda la data. Me preguntan, ¿quién está junto a la derecha de Celeste? Voy a donde Celeste y veo derechas e izquierdas. Hacia acá sería la derecha de Celeste y en este sentido sería la izquierda de Celeste. Y me preguntan, ¿quién está junto a la derecha? Se encuentra Nilda. Estaría junto y a la derecha de Celeste. Veamos otro ejercicio. Dice, Carolina tiene tanto dinero como 75 soles más los 3/8 de su dinero. ¿Cuánto dinero tiene Carolina? Veamos, vamos a colocar la ecuación. Veamos la cantidad de dinero como X y hallemos el valor de X. Dice, Carolina tiene tanto dinero como, el dinero es igual, 75 soles más 3/8 de su dinero. ¿Y cuál es su dinero? X. Resuelve. 3/8 que suma, pasa al otro lado a restar. Resuelvo esta resta de fracciones, le coloco un 1 debajo para poder resolver. Resolviendo me queda, aplico carita feliz, 8 por X, 8X, 1 por 3, 3, 8 por 1, 8. 8 menos 3 es 5X, este 8 que multiplica, divide, pasa a multiplicar, y el 5 que multiplica pasa a dividir, dando como resultado 75 por 8, 600, entre 5, y esto nos da 120 soles que tiene Carolina. Si tiene tanto dinero como, ese como son igual, 75 soles más 3/8 de su dinero. Llamado el dinero como X. Y luego resolvemos, despejamos ecuaciones y resolvemos a través de suma y resta de fracciones. Vemos el siguiente ejercicio. Dice, sabiendo que Elena es mayor que Rosa y Sofía, Nicole es menor que Sofía y Sofía nació 30 años después que Rosa. Si lo ordenamos de menor a mayor, entonces la segunda de las 4 sería, vamos a hacerlo por ordenamiento vertical. Entonces tengo que Elena es mayor sería hacia arriba, que Rosa y Sofía. No tenemos más información. Sé que Nicole es menor que Sofía. Y ahora me dice, Sofía nació 30 años después que Rosa. Si nació 30 años después, es decir que Rosa es mayor que Sofía. Y ahora voy a ordenar de forma de menor a mayor. La menor es Nicole, luego le sigue Sofía, luego le sigue Rosa y por último le sigue Elena. Como me piden la segunda de menor a mayor, la segunda de menor a mayor es Sofía. Hacemos cada dato, lo hacemos en columnas y luego lo que hacemos es unir todas las columnas. Tenemos el siguiente ejercicio. Dice así. 4 compañeros, Alex, Pedro, Edu y Sebastián, viven en 4 distritos diferentes. Además se sabe que Pedro no vive en Jesús María, pero Sebastián vive en Pueblo Libre. Alex va a Jesús María a visitar a Edu. A Pedro le gustaría vivir en San Isidro. ¿Dónde vive Alex? ¿Quién vive en San Borja? Hacemos nuestra tabla de doble entrada. Del lado izquierdo, la primera entrada, los nombres, y en la parte superior o la segunda entrada, los distritos. Entonces tengo, Pedro no vive en Jesús María, tachamos a Pedro. Pero Sebastián vive en Pueblo Libre, check en Sebastián. Y hacemos X en toda la fila y en toda la columna. Hacemos en toda la fila porque Sebastián no puede vivir en otro distrito. Y más nadie puede vivir en Pueblo Libre. Dice la siguiente información. Alex va a Jesús María a visitar a Edu. Es decir, que Edu vive en Jesús María. Y coloco check y las X correspondientes. Ahora, a Pedro le gustaría vivir en San Isidro. Si le gustaría vivir es porque no vive en San Isidro. Por lo tanto, vive en San Borja. ¿Y quién vive en San Isidro? Alex. Preguntas.
¿Dónde vive Alex? Vive en San Isidro. ¿Y quién vive en San Borja? Vive Pedro. Recordar que una vez que coloquemos check, debemos colocar las X tanto en la fila como en la columna correspondiente. Y terminamos con la siguiente frase. Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero para eso has de empezar. Lo dijo Martin Luther King. Nuestros talentos y habilidades irán mejorando siempre. Podemos comenzar. Una vez comencemos, vamos puliendo y puliendo cada vez esos talentos y habilidades para llegar a ser grandes. Sí, pero debemos empezar siempre, sin tener miedo. Con esto hemos terminado este repaso para nuestro examen bimestral de este cuarto y último bimestre. Espero que haya sido de mucha ayuda y mucho apoyo para estudiar para nuestro examen. Deseando tengan un feliz día, cuídense mucho y bendiciones para todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho.